¿Fue Donald Trump un líder con principios bíblicos o simplemente un político hábil? Muchos lo consideran un defensor de los valores cristianos, mientras que otros lo ven como alguien alejado del liderazgo enseñado por Jesús. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia acerca de los líderes y gobernantes? ¿Trump encaja en este perfil? Hoy, profundicemos en este tema y analicemos su liderazgo a la luz de las Escrituras. Si quieres saber qué dice la Biblia sobre el liderazgo y si Trump estaba alineado con estos principios, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Este vídeo promete traer verdades sorprendentes. Quédate hasta el final y comparte tu opinión en los comentarios. Al liderazgo, según la Biblia, no se trata solo de poder, autoridad o influencia. De hecho, los más grandes líderes bíblicos no fueron aquellos que buscaban la grandeza para sí mismos, sino aquellos que servían al pueblo con humildad y temor de Dios. En Mateo 8 y 26, Jesús da una poderosa lección sobre el liderazgo. El que quiera ser grande entre vosotros, que sirva a los demás. Jesús deja claro que el liderazgo, a los ojos de Dios, no se basa en el dominio o la arrogancia, sino en servicio, justicia y humildad. Este principio contrasta marcadamente con la idea de liderazgo político tradicional, donde el poder se utiliza a menudo para la autopromoción o el beneficio personal. Otro verso crucial es Proverbios 29, 2. Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra; cuando gobiernan los malvados, el pueblo gime. Este versículo nos muestra que la justicia y la rectitud son características esenciales de un buen gobernante. Pero, ¿cómo se define si un líder es justo? La Biblia nos da algunas instrucciones claras. Principales características de un líder según la Biblia. Temor de Dios. Un verdadero líder reconoce que su autoridad proviene de Dios y gobierna con sabiduría y humildad. Proverbios 9 y 10. Justicia. Actúa con honestidad y equidad, sin favorecer a ricos ni poderosos. Salmo 72, 1-2. Servicio a la gente. En lugar de buscar su propia gloria, se preocupa por el bienestar de los demás. Marcos 10 y 45. Verdad e integridad. Tus palabras y acciones son coherentes. Proverbios 4 y 12. La Biblia también advierte contra los líderes que gobiernan por sus propios intereses. En Ezequiel 34, 2-4, Dios reprende a los pastores, líderes, de Israel por buscar solo sus propios beneficios, ignorando el sufrimiento del pueblo. ¿Pero Donald Trump siguió estos principios en su gobierno? En los siguientes bloques, analizaremos cómo su liderazgo encaja, o no encaja, en estos fundamentos bíblicos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Trump lideró como un sirviente o como un gobernante tradicional? Deja tu opinión en los comentarios. Sigue mirando, porque en los próximos minutos traeremos revelaciones impactantes sobre el liderazgo de Trump desde la perspectiva de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el liderazgo? Después de todo, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre el liderazgo? ¿Siguieron los grandes gobernantes de la historia principios bíblicos o simplemente utilizaron la fe como estrategia política? Si miramos la historia, veremos que muchos líderes utilizaron la religión como trampolín para ganar poder, mientras que otros eran verdaderos servidores del pueblo. Pero, ¿cómo sabes la diferencia? ¿Cómo identificar a un líder que verdaderamente actúa según las enseñanzas bíblicas? La respuesta está en la palabra de Dios. Hoy exploraremos los principios fundamentales del liderazgo bíblico y veremos si Donald Trump encaja o no en este perfil. Principios bíblicos para un líder piadoso. La Biblia nos da un manual completo de liderazgo, lleno de ejemplos de gobernantes que agradaron a Dios y otros que fracasaron por buscar solo el poder. Destaquemos algunos de estos principios. Un líder debe ser justo y gobernar sabiamente. Proverbios 8, 15-16. Por mí gobiernan los reyes y las autoridades ejercen la justicia. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que gobiernan la tierra. Dios espera que un gobernante use su autoridad a hacer justicia y promover la verdad, y no para su propio beneficio. Pregunta para la reflexión. ¿Trump tomó decisiones sabia y justa, o gobernó de manera impulsiva y controvertida? Un verdadero líder es un servidor, no un dictador. Mateo 23, 11-12. El mayor entre vosotros debe ser un siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús invierte la lógica del mundo. El liderazgo no se trata de poder, sino de servicio.
Él mismo lavó los pies de los discípulos para demostrar que un gran líder sirve, protege y cuida a su pueblo. Ahora, detente y piensa, ¿se ajusta Trump a esta visión de un líder servidor? ¿O su estilo de liderazgo era más autoritario y egocéntrico? Un líder piadoso no debe ser orgulloso ni arrogante. Proverbios 4:18, el orgullo viene antes que la destrucción, el espíritu altivo antes que la caída. La Biblia nos enseña que el orgullo ciega al gobernante y lo lleva a la ruina. Reyes como Nabucodonosor y Saúl lo perdieron todo porque gobernaron con arrogancia y pensaron que estaban por encima de la voluntad de Dios. ¿Trump se ha mantenido humilde y abierto a recibir consejos? ¿O su comportamiento estuvo marcado por una extrema confianza en sí mismo y conflictos con adversarios y aliados? El líder debe defender los valores de Dios. Isaías 1:17 aprende a hacer el bien. Busca la justicia, reprende al opresor, defiende los derechos de los huérfanos y lucha por la causa de las viudas. El gobierno de un líder piadoso debe ser marcado por la justicia social, la protección de los débiles y la lucha contra la corrupción. Muchos cristianos apoyaron a Trump por defender valores como libertad religiosa, posición contra el aborto, apoyo a Israel. Por otro lado, hubo controversias sobre su comportamiento y decisiones políticas. La gran pregunta es, ¿Trump realmente siguió los principios bíblicos o simplemente utilizó la fe como estrategia política? Teniendo en cuenta estos principios, podemos comenzar a analizar dónde encaja Trump y dónde se distancia del modelo de liderazgo bíblico. ¿Y tú, qué opinas? ¿Donald Trump gobernó según los principios de Dios o simplemente utilizó el discurso cristiano para ganar apoyo? Deja tu opinión en los comentarios. En el siguiente bloque analizaremos en detalle el liderazgo de Trump y lo compararemos con los estándares bíblicos. El liderazgo de Donald Trump a la luz de la Biblia. Ahora que entendemos los principios del liderazgo según la Biblia, es momento de analizar a Donald Trump. Su gobierno estuvo marcado por decisiones audaces, políticas controvertidas y una fuerte conexión con los líderes religiosos. ¿Pero gobernó según las normas bíblicas? Exploremos algunos aspectos clave de su liderazgo y compárelos con los principios bíblicos que hemos discutido. ¿Gobernó Trump con justicia? La Biblia enseña que un gobernante justo toma decisiones basadas en la verdad y la equidad, sin favorecer a los poderosos ni actuar con parcialidad. Durante su presidencia, Trump implementó políticas que muchos cristianos apoyaron, como defender la libertad religiosa y oponerse al aborto. También nombró jueces conservadores para la Corte Suprema, lo que impactó en cuestiones morales y sociales. Por otro lado, su gestión estuvo marcada por controversias que involucraron duros discursos, represalias contra opositores y decisiones que dividieron a la sociedad. La Biblia advierte sobre líderes que gobiernan con dureza y sin compasión, como vemos en Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; cuando los malvados dominan, el pueblo gime. La pregunta que surge es, ¿Trump gobernó justamente o su liderazgo generó más conflicto y división? ¿Fue Trump un líder servidor? Uno de los principios más fuertes del liderazgo bíblico es el servicio. Jesús enseñó que un verdadero líder no busca la grandeza para sí mismo, sino que antepone el bienestar del pueblo. Trump siempre se ha presentado como un líder fuerte y autosuficiente. Sus discursos enfatizaron su capacidad para tomar decisiones firmes sin necesitar la aprobación de los demás. Para algunos, esto demostró determinación y coraje. Para otros, reveló un estilo de liderazgo egocéntrico que no estaba dispuesto a recibir consejos. Sin embargo, también tomó medidas que favorecieron a los trabajadores y a la economía estadounidense, como la reducción de impuestos y políticas para fomentar la industria. ¿Pero fue esto suficiente para calificarlo como un líder servidor? La Biblia destaca que un líder según Dios debe demostrar humildad y preocupación genuina por los demás. En Marcos 10:45, Jesús declara: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Trump demostró esta postura en su gobierno o gobernó centrándose en su propia imagen y poder? ¿Trump actuó con humildad u orgullo? La Biblia advierte que el orgullo puede llevar a un líder a la ruina. Proverbios 4:18 dice: el orgullo viene antes que la destrucción, el espíritu altivo, antes de la caída. Trump siempre ha sido conocido por su estilo combativo y extrema confianza.
No dudó en criticar públicamente a sus oponentes, atacar a los medios de comunicación y ensalzar sus propios logros. Para algunos, esto demostró fuerza y determinación. Para otros, reveló un espíritu de orgullo y falta de humildad. Un ejemplo de ello fue su negativa a admitir la derrota en las elecciones de 2020, que generaron una de las mayores crisis políticas de la historia reciente de Estados Unidos. La humildad es un principio fundamental para cualquier líder bíblico, y la resistencia a reconocer errores puede ser una señal de autosuficiencia exagerada. Esto plantea una pregunta: ¿fue Trump un líder humilde ante Dios y el pueblo o confió solo en sus propias fuerzas? ¿Defendió los valores de Dios? Muchos cristianos vieron a Trump como un defensor de la fe, ya que apoyó causas conservadoras, se opuso al aborto y fortaleció los vínculos con Israel. Durante su gobierno garantizó mayor libertad a las iglesias y pastores para expresar públicamente sus creencias. Pero la defensa de los valores cristianos debe ir acompañada de un testimonio coherente de vida. La Biblia enseña que un líder no solo debe hablar de Dios, sino vivir de acuerdo con sus mandamientos. El desafío aquí es analizar si Trump siguió este patrón o simplemente utilizó la religión como medio para ganar apoyo. Después de todo, la Biblia dice en Mateo 7 y 16: «Por sus frutos los conoceréis». ¿Trump demostró los frutos de un líder temeroso de Dios o simplemente adoptó discursos religiosos estratégicos? El liderazgo de Trump tiene elementos que pueden verse tanto positivos como negativos a la luz de la Biblia. Tomó decisiones que beneficiaron a los cristianos, pero también adoptó un estilo de gobierno que, para muchos, no reflejaba un líder humilde y servicial. Ante todo esto, la pregunta sigue siendo: ¿fue Donald Trump un líder conforme al corazón de Dios o simplemente un político hábil? En los próximos minutos exploraremos las opiniones de los líderes cristianos sobre Trump y analizaremos si hubo profecías y visiones sobre su administración. Deja tu opinión en los comentarios y sigue mirando. Profecías, visiones y opiniones cristianas sobre Trump. El gobierno de Donald Trump estuvo rodeado de controversias, debates y hasta profecías y visiones espirituales. Muchos líderes cristianos afirmaron que fue elegido por Dios para gobernar los Estados Unidos. Otros, sin embargo, creen que su comportamiento y sus decisiones no reflejaban un liderazgo con principios bíblicos. ¿Pero cuál es la verdad en eso? ¿Fue realmente Trump un líder ungido por Dios? Analicemos algunas de las principales profecías y opiniones cristianas sobre su gobierno. Profecías que señalaban a Trump como elegido por Dios. Desde la campaña presidencial de 2016, han circulado en círculos cristianos varias profecías que decían que Donald Trump había sido levantado por Dios para gobernar Estados Unidos. Algunas de estas predicciones fueron hechas por pastores conocidos, como Kim Clemente, 2007. Incluso antes de que Trump entrara en política, Clement afirmó que Dios estaba levantando a un hombre fuera del sistema que gobernaría con autoridad y valentía. Lance Wallnau comparó a Trump con el rey Ciro, un líder pagano que Dios usó para restaurar a Israel. Según él, Trump sería el instrumento de Dios para proteger los valores cristianos en Estados Unidos. Marcos Taylor, un exbombero que dijo que recibió una visión profética en 2011 en la que decía que Trump ganaría las elecciones y gobernaría con un propósito divino. Muchos cristianos creyeron en estas revelaciones y vieron en Trump un instrumento de Dios para restaurar los principios bíblicos a la nación estadounidense. ¿Pero se cumplieron realmente estas profecías? ¿O fueron simplemente interpretaciones humanas? El apoyo de los líderes cristianos a Trump. Durante su administración, Trump contó con el apoyo de muchos líderes evangélicos y católicos. Entre los pastores más influyentes que lo defendieron se encuentran: Franklin Graham afirmó que Trump fue uno de los presidentes más procristianos de la historia de Estados Unidos. Paula Blanca, ella era su consejera espiritual y afirmó que él era el ungido de Dios. Jerry Falwell Jr., líder evangélico, que declaró que Trump era un defensor de la fe cristiana y los valores conservadores. Estos líderes destacaron las acciones de Trump que, dijeron, favorecían a los cristianos, como el nombramiento de jueces conservadores, la defensa de la libertad religiosa y el apoyo a Israel. Sin embargo, no todos en la comunidad cristiana estaban de acuerdo con esta opinión. Oposición dentro de la comunidad cristiana. A pesar del fuerte apoyo de algunos líderes religiosos, también hubo muchos cristianos que criticaron a Trump y cuestionaron si realmente representaba los valores de un líder bíblico.
Algunas críticas incluyeron su estilo agresivo y polarizador que generó divisiones en la sociedad, el hecho de que, antes de su presidencia, tuvo una vida personal marcada por escándalos y controversias. Su discurso es a menudo explosivo y poco conciliador, en contraste con la humildad y el amor predicados por Jesús. Para estos cristianos, un líder conforme al corazón de Dios no se define solo por defender las agendas cristianas, sino también por su carácter y actitudes. Esto nos lleva a una pregunta central: ¿fue Trump un líder divinamente elegido o simplemente un político que supo utilizar el discurso religioso para ganar apoyo? Profecía sobre su reelección y la polémica de 2020. Una de las mayores controversias en torno a las profecías sobre Trump ocurrió en las elecciones de 2020. Varios líderes religiosos profetizaron que sería reelegido, pero ganó Joe Biden. Esto causó un duro golpe a la credibilidad de muchas de estas predicciones. Después de la derrota, algunos profetas incluso se disculparon públicamente, admitiendo que se habían equivocado. Otros, sin embargo, insistieron en que hubo fraude y que la profecía aún no se había cumplido. Esto plantea una advertencia: ¿hasta qué punto debemos confiar en las profecías políticas? La Biblia nos enseña en Deuteronomio 6 y 22 que, cuando el profeta habla en el nombre del Señor, y la palabra no se cumple, ni sucede, esta es la palabra que el Señor no pronunció. Ante esto, la pregunta sigue siendo: ¿estas profecías sobre Trump realmente vinieron de Dios o fueron solo predicciones humanas basadas en deseos políticos? El gobierno de Trump tuvo un gran impacto en el mundo cristiano. Para algunos, fue un líder elegido por Dios para restaurar los principios bíblicos en la política. Para otros, su comportamiento y estilo de liderazgo estaban lejos del modelo bíblico de un gobernante justo y humilde. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cree que Trump fue un líder ungido por Dios o simplemente un político que utilizó la fe como estrategia? En el siguiente bloque, concluiremos este análisis y brindaremos una reflexión final sobre lo que la Biblia nos enseña sobre los líderes y los gobiernos. Deja tu comentario y sigue mirando. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los líderes y el futuro? Hemos llegado al momento final de este vídeo. Analizamos el liderazgo de Donald Trump, las profecías que lo rodearon y los principios bíblicos sobre los gobernantes. Ahora toca reflexionar sobre un punto esencial: ¿cuál debería ser nuestra esperanza, independientemente de quién esté en el poder? Al fin y al cabo, todos los grandes líderes de la historia han fallecido. Algunas eran justas, otras no. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia sobre todo esto? Dios es quien levanta y derriba a los gobernantes. La Biblia nos muestra que ningún líder asume el poder sin que Dios lo permita. En Daniel 2 y 21 leemos: Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y establece reyes. Esto significa que, independientemente de quien esté en el gobierno, ya sea Trump, Biden o cualquier otro, Dios mantiene el control. Él utiliza los acontecimientos políticos para lograr sus propósitos, a menudo de maneras que no podemos entender en ese momento. Muchos cristianos estaban preocupados o incluso desanimados por la partida de Trump, creyendo que significaba un revés para los valores cristianos. ¿Pero estamos poniendo nuestras esperanzas en el gobernante adecuado? Nuestra esperanza no está en los hombres, sino en Dios. La Biblia es clara: ningún líder humano es perfecto. Incluso los grandes reyes de Israel, como David y Salomón, cometieron errores. Eso es porque todos los hombres tienen defectos. Salmo 146, 3 nos advierte: no confiéis en los príncipes, ni en los hijos de los hombres, en quienes no hay salvación. Esto no significa que no debamos preocuparnos por quien gobierna. Debemos orar, votar sabiamente y buscar justicia. Pero nuestra máxima confianza debe ser por encima de la política. Si ponemos nuestra esperanza en cualquier gobernante terrenal, tarde o temprano nos sentiremos frustrados. Pero si confiamos en Dios, sabremos que Él dirige todas las cosas con un propósito mayor. El verdadero rey está regresando. La mayor promesa de la Biblia no se trata de un líder terrenal perfecto. La mayor promesa es que Jesucristo regresará a gobernar con justicia. En Apocalipsis 7 y 16 está escrito: en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto significa que, al final, no importa quién esté en el trono de una nación, porque hay un rey mayor que gobierna sobre todo.
Este rey no miente, no falla, no actúa de forma egoísta y no gobierna para beneficio propio. Gobierna con amor, justicia y verdad absoluta. Esto nos da esperanza. El mundo puede parecer caótico, los líderes pueden fracasar, pero nuestro destino está seguro en manos de un Dios soberano. El papel de los cristianos en el mundo actual. Si sabemos que Dios tiene el control y que Cristo es nuestro Rey Supremo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Oren por los gobernantes, independientemente de quien esté en el poder. 1 Timoteo 2, 1-2. Defender la verdad y principios bíblicos, sin caer en el extremismo político. No te desesperes con las crisis, porque sabemos que Dios tiene un plan mayor. Vivir como ciudadanos del reino de Dios, siendo luz en el mundo y mostrando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. La verdadera transformación del mundo no vendrá de los políticos, sino del poder del Evangelio actuando en las personas. Si hay algo que deberíamos aprender de todo esto es que la política cambia, los gobernantes van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quizás esté frustrado con la forma en que va el mundo. Tal vez tengas miedo del futuro o te preguntes hacia dónde va todo. Pero recuerda, nuestro destino no depende de un presidente. Depende del Rey de Reyes. Y no perdió el control. Él continúa gobernando y su justicia prevalecerá en el momento adecuado. No importa quién esté hoy en el poder. Lo importante es quién estará en el trono para siempre. Y ese trono pertenece a Jesús Cristo. Confía en Él. Él nunca falla. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que la política juega un papel importante en la fe cristiana? ¿Cómo podemos actuar de manera equilibrada, sin poner nuestra esperanza en los líderes terrenales? Deja tu comentario y comparte este vídeo con más personas. Y recuerda, nuestra esperanza no está en los gobiernos, sino en el Dios que reina sobre todo.